Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial, en una producción de Invirne Corp. Vamos a conversar con William Cárdenas, con quien conversamos prácticamente todas las semanas con los temas relacionados con los derechos humanos, con el juicio que se sigue en la Corte Penal Internacional contra los capitostes del régimen. Pero en el momento en que estamos hoy, William, y viendo el corre-corre que el régimen tiene hoy día, sobre todo en un personaje que ya lo siniestro de él lo conocemos cada vez que habla en su programa con el Mazo Dando, Francio Diosdado Cabello, pero de la noche a la mañana amanece pidiéndole consejo a Cuba. Entonces, en el marco referencial histórico de este drama de 25 años en Venezuela, yo me pregunto, comenzamos con una violación de los derechos humanos cuando la huelga petrolera y la forma eh, destemplada y fuera de lugar en la que Chávez expulsó a 20, no sé cuántos, tantos trabajadores, 20.000, 13.000, 15.000 trabajadores de PDVSA. Al día de hoy, cuando en la CBG se reclaman salarios dignos, a 6 sindicalistas se les enjuicia por terrorismo y a 16 años de prisión. Entonces, todo ese eje, yo no digo que es nuevo, sino que ha sido constante desde el comienzo hasta el día de hoy. Pero, ¿cómo ver ese panorama en este momento, cuando el juicio en la Corte Penal Internacional, que nos quedan apenas 10 días que se le dio de plazo al régimen para que argumentara lo que tuviera que argumentar, está en estos desplantes? No hay forma de entender esto. Mira, bueno, en primer lugar, buenas tardes, José Antonio, y mucho gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y poder hablar de un tema tan delicado, pero yo siempre soy partidario de que para la mejor comprensión de estos hechos tenemos que acudir al marco de criminalidad donde se han producido, ¿no? El crimen de persecución política, eh, como lo hemos vivido en Venezuela, es un crimen de lesa humanidad. O sea, eh, es el crimen que está tipificado en el artículo 7 del Estatuto de Roma. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque es un crimen continuado desde el primer momento en el que se empezaron a producir los ataques contra una parte de la población venezolana identificada como oposición política, se hizo presente el crimen de persecución política. Entre otras cosas, porque el motivo de la persecución es político. O sea, a nosotros no se nos ha perseguido por motivos raciales, por motivos de nacionalidad, motivos étnicos, por motivos de raza, de género. No, los motivos siempre han sido motivos políticos. Y desde el comienzo, ese crimen se convirtió en el común denominador durante todos estos últimos 20 años, más de 20 años. O sea, dentro de cualquiera de los tipos penales que está en el Estatuto de Roma, la detención, la tortura, la privación ilegítima de la libertad, los asesinatos, está subyacente el crimen de persecución política. Entonces, eso lo tenemos que tener claro para entender lo que está pasando, ¿no? Para entender esto que ha ocurrido con este grupo de 6 sindicalistas. En la ejecución de este crimen, eso que llamamos gobierno venezolano, que no es otra cosa que una organización criminal que está usurpando el poder y las instituciones del Estado venezolano, bueno, pues en la ejecución del crimen de la persecución política, este grupo ha utilizado las instituciones del Estado, los poderes del Estado, Los los recursos del cuerpos de Estado. seguridad del Estado, los recursos del Estado, todo lo que tuviera en su mano para perseguir políticamente al opositor.
Esto tiene sus razones, ¿no? Una de ellas pasa por, primero, la eficacia en la persecución y segundo, el ir tratando de construir un manto de impunidad. O sea, lo que te garantiza que tú puedas continuar cometiendo el delito durante 20 años es que exista un manto de impunidad. ¿Y hacia dónde hay que Pero hay dirigir? complicidades también Sí, pero nacionales hacia de dónde, países. déjame, José Antonio, ¿hacia dónde hay que dirigirse para conformar un manto de impunidad? Bueno, fundamentalmente hacia el Poder Judicial. Entonces, por eso tú ves a esta señora jueza, ¿verdad? Que condena a estos 6 trabajadores a 16 años de prisión por haber manifestado. Los acusa de conspiración política, de asociación para delinquir y todas esas cosas que se inventan en los tribunales, pero que se inventan cuando tú tienes un poder judicial postrado, entregado a las directrices del Ejecutivo. Bueno, esto es lo que se ha construido durante muchos años, 20 años, a través de la ejecución del crimen continuado de persecución, con una particularidad, José Antonio, que son los mismos autores, coautores, cómplices y colaboradores, porque son los mismos. Es el mismo grupo que estaba hace 20 años y que sigue estando en el poder en Venezuela. ¿Cómo se ha traducido eso en los hechos? Bueno, se ha traducido de una manera muy clara, muy clara. Nosotros, bueno, tenemos un ejemplo, pero palmario y un ejemplo, yo creo que hasta grotesco, ¿no? Que fue el despido de 23,000 trabajadores de petróleos de Venezuela, entre los cuales se encontraban muchos sindicalistas. Pero no solo que fueron despedidos, es que fueron perseguidos, es que les confiscaron sus prestaciones sociales, enviaron comunicaciones para impedir que pudieran tener acceso a otros centros de trabajo, a otras empresas de trabajo donde los pudieran contratar. Es que los persiguieron judicialmente, les dictaron órdenes de captura, tuvieron muchos de ellos que salir del país huyendo porque el terrorismo judicial era impresionante. ¿Y cómo materializaron esto? Bueno, a través del control de los órganos del poder público, de las instituciones y particularmente de órganos del Poder Judicial que se fueron postrando, la Fiscalía, jueces afines y todo lo que todos hemos conocido, ¿no? Bueno, y lo más grave a mi manera de entender, y que convierte esto en un crimen de lesa humanidad terrible, ¿no? Que fue la elaboración de listas para perseguir gente. Se elaboraron listas. Entonces, ahí tenemos el primer grupo con el que se tuvo una experiencia y la experiencia fue positiva para ellos. Los destrozaron, los derrotaron, los hicieron huir del país. ¿Te acuerdas? Al final la huelga, bueno, pues el fin de todo esto ha sido la persecución férrea contra, que lo siguen persiguiendo, porque todavía están en vigor autos de detención contra muchos de esos, que son algunos de ellos dirigentes de sindicatos petroleros. Pero No, eso pero no es se que, quedó. Mira, William, es que José Antonio, la CTV, que era el organismo fundamental de la defensa de los trabajadores, la Corporación Nacional de Defensa de los Trabajadores, la CTV, o sea, de alguna manera también la desmembraron, la hicieron huir igualmente y dejaron a los trabajadores desguarnecidos 100%. ok. José Antonio, te voy a relatar unos cuantos hechos en donde este crimen de persecución ha estado presente. Después vino el referéndum revocatorio y vino la lista Tascón, que se convirtió
como les había ido bien con la lista de los trabajadores petroleros, bueno, pues utilizaron la lista Tascón para perseguir al opositor político. Entonces aquí se convirtió en perseguido políticamente el que había firmado en contra del presidente en el referéndum revocatorio. Y se produce también una persecución política intensa. Te botaban del trabajo, no permitían a las empresas del Estado contratar con nadie que hubiera firmado la lista. Y todo ese rosario de violaciones a los derechos humanos que hemos conocido, ¿verdad? Entonces ya ahí, hace 20 años, tenemos dos episodios gravísimos de un crimen continuado que luego se fue extendiendo porque ya posteriormente fueron los parlamentarios, posteriormente los estudiantes perseguidos políticamente, dueños de tierras a quienes expropiaron arbitrariamente y los persiguieron por haberse manifestado en contra del gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Entonces la lista a los militares por invocar soberanía. Hacia allá voy, Okay. hacia allá voy. Es que el número es impresionante. O sea, cuando te hablo de un crimen continuado, es un crimen que se ha venido incluso sofisticando en la manera de perseguir, ¿no? Y con una particularidad, ¿no? Este crimen se convierte en crimen de lesa humanidad cuando conlleva la violación de derechos fundamentales. Imagínate a los trabajadores petroleros, confiscarles su salario, sacarlos como los sacaron en el primer desplazamiento forzoso que ocurrió en Venezuela, ocurrió en los campos petroleros, en los semerucos. De noche les llegaron la Guardia Nacional, los colectivos, los atacaron, los despojaron, los hicieron salir a personas mayores, señoras, niños, a todos. O sea, la violación de los derechos humanos ha estado cabalgando, yendo en paralelo al crimen de persecución. Bueno, te comentaba los estudiantes, los líderes políticos, Ledesma, López, Capriles, Guaidó, y ahora no, a María Corina Machado la vienen persiguiendo desde hace un montón de tiempo, pero no solo la han perseguido. Recuerdas perfectamente cuando la agredieron, la golpearon en unas sesiones parlamentarias en donde los propios parlamentarios se prestaban para materializar esos ataques que forman parte de la persecución política. Bueno, todo esto va enmarcado dentro incluso un discurso. Es que cómo identificas al opositor político, entonces tienes que etiquetarlo. Y entonces vienen las etiquetas de escuálido, traidor a la patria y todas esas etiquetas que se han utilizado para condenar al opositor político, para señalarlo, para identificarlo y para convertirlo en objeto de la persecución. Entonces, esto que estamos viendo ahorita con los trabajadores que han sido condenados a 6 años de prisión, bueno, pues es un episodio más que nos tiene que hacer recordar lo que ha pasado en aquellos años, ¿no? No se nos puede olvidar todo lo que ha pasado, ¿verdad? Este es un episodio en el que se utiliza al Poder Judicial, se instrumentaliza al Poder Judicial para ejercer terrorismo político, persecución política y para mandar señales al resto de la población, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, ¿cuándo lograron ellos ya captar definitivamente al Poder Judicial? Bueno, cuando ocurrió lo de María Lourdes Afiuni. Tampoco podemos olvidar ese episodio. O sea, terrible lo que le pasó a la jueza Fiuni por haber tomado una decisión que ella consideraba que en derecho era justa. Bueno, sufrió las más perversas violaciones a su integridad física, incluso la violaron, la tuvieron presa, la vejaron, la maltrataron. ¿Cómo vamos a olvidar esas cosas si eso está en las entrañas
de este crimen de persecución que hemos sufrido los venezolanos que han estado identificados como opositores políticos. Entonces, ese es el marco en el que están ocurriendo esas cosas. Los ataques ahora mismo, los ataques contra los candidatos, los ataques que además ya te los anuncian, ¿no? Te anuncian los ataques. Utilizamos las instituciones del Estado para inhabilitar. Y les advertimos que no vamos a permitir que puedan participar en procesos electorales. O sea, les cercenan sus derechos humanos, ¿verdad? El derecho a ser elegido es un derecho fundamental, ¿no? Entonces, bueno, todo esto forma parte de una eh, eh, composición bastante compleja en derecho, ¿verdad? Pero que es perfectamente identificable de la comisión del crimen de persecución política como crimen de lesa humanidad. William, tú hablas de la institución del Estado y el Canal 8 es una institución del Estado venezolano y la ha cogido para sí un grupo del partido de gobierno para someter al escarnio a quien le da la gana, para acusar a quien le da la gana, para promover juicios públicos desde esa pantalla de televisión. Y yo no sé si esas cosas están recogidas también como demostración de lo que el régimen es. Porque cómo es que un medio de comunicación del Estado, no del gobierno, es del Estado venezolano, que es de todos los venezolanos, o sea, se le da el uso que se le da para justamente destruir a todos los adversarios políticos. Porque el prestigio lo ponen por el suelo para toda la institución. Ahí está el caso de la Cruz Roja venezolana más reciente, pues. Mira, José Antonio, eso encaja perfectamente dentro de la estrategia, es una política de Estado, ¿verdad? Es una política de Estado con conocimiento de esa política, todos los que actúan, todos los factores que actúan en el desarrollo de esa política de Estado, saben lo que están haciendo, reciben órdenes, reciben instrucciones para materializar ese tipo de actividades. La instrumentalización de los medios de comunicación, bueno, o sea, al que no lo usan, le quitan la señal o le quitan la concesión y lo sacan del aire por completo, ¿no? Exacto. Pero a lo que me refiero es que nada de esto es nuevo. Nada de esto. Es más, ya hay gente que lo ha confesado. Recordamos las declaraciones de el magistrado Eladio Aponte Aponte. O sea, que confesó efectivamente cómo se trabajaban las sentencias, cómo se negociaban las sentencias y cómo se producían sentencias dirigidas a causar el mayor daño a una persona simplemente porque era o un líder político, o un opositor político, o alguien que no estaba con el régimen, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Igual que los medios de comunicación, los cuerpos de seguridad, han sido, bueno, el instrumento más dúctil, ¿no? Y que en la persecución han llegado a cometer los peores crímenes que nos podamos imaginar. O sea, los venezolanos durante estos 20 años sabemos, y en la Corte Penal Internacional también lo saben, han sido asesinados, torturados, violados, han sufrido tratos crueles e inhumanos, han sufrido desapariciones, han tenido que desplazarse del país, huir del país por la privación intencional de alimentos y medicina. Eso lo hablamos la semana pasada, Sí, ¿no? correcto. El crimen, el peor de los crímenes, el destierro, tener que salir del lugar a donde perteneces, a donde tienes tu familia, tienes toda tu historia y todo tu arraigo, y tener que irte a pasar trabajo a otros lugares en el mundo. O sea, esa ha sido la consecuencia de la actuación criminal de estos señores, de estos bárbaros que están que están usurpando las funciones de gobierno en Venezuela. Es una organización criminal. Yo no tengo que aquí decir que son narcotraficantes porque todo el mundo lo sabe, ¿no?
están en los Estados Unidos, dan 15 millones de dólares por la cabeza del presidente o por la captura del presidente, dan 10 millones de dólares por la de la ISAMI, el otro. O sea, eso lo sabemos. Ahora, criminales de lesa humanidad contra una parte de la población, eso está investigándose para que sean establecidas las responsabilidades y castigados los que aparezcan como en la Corte Penal Internacional. No van a buscar al que pegó el tiro o al que le pegó el palo. No. A los que han planificado esta trágica etapa de la vida del pueblo venezolano. William, todo eso que tú has descrito nos hace presumir que la Corte Penal Internacional en su momento, dentro de 10 días, pone a andar el proceso como corresponde y pareciera que se percibe un susto en algún lado, porque estas carreritas de última hora de Diosdado a Cuba, que antes decía que no comulgaba con Cuba, pero ahora está de cabeza metido allá, de la noche a la mañana se nos enferma Maduro con una otitis cuando tenía un compromiso internacional en Brasil o en la cumbre de amazónica. Entonces, y en el interín, ellos mismos intentando desbaratar las primarias. Entonces, ¿qué es lo que tú percibes que puede estar pasando a lo interno del régimen en este instante? Porque hasta ahora han sido ganadores, pero pareciera dar la impresión de que tienen un sustico encima, o es que están buscando una estrategia mucho más diabólica que la que conocemos hasta ahora. Mira, José Antonio, solo matizar una cosa. Faltan 6 días para que venza el plazo que le dio la sala de apelaciones para que el gobierno fundamente, presente los argumentos jurídicos que fundamentan su apelación. A partir de ese momento es que la sala entrará a conocer de la apelación. Puede ocurrir perfectamente que se le dé también un plazo no muy extenso al fiscal por si quiere hacer observaciones al escrito que presenta el gobierno. Y también se está manejando la posibilidad de que las víctimas puedan emitir algún tipo de observación o preocupación. Entonces, será una vez que venzan estas cosas que la sala entre en la fase de tomar una decisión acerca de ratificar al señor Karim Khan en la investigación. En relación a lo segundo que me comentas, mira, es cierto que anda buscando Diosdado Cabello en La Habana, ¿no? O sea, como el año que viene va a ser un año electoral, pareciera que va a ser un año electoral si las circunstancias no disponen otra cosa. Es probable, puede ser perfectamente, que esté buscando asesorarse, si ellos todas, pero si le han entregado la vida a los cubanos del régimen más sanguinario y cruel que ha existido en toda América, que ha sido la dictadura castrocomunista de Cuba, ¿no? Con 63 años ya en el poder, ¿no? Bueno, pues ellos han ido allá, le han dado 100.000 barriles, le daban 100.000 barriles de petróleo a Cuba. Ahora nosotros no tenemos gasolina para poder desplazarnos en el territorio venezolano, ¿no? Bueno, no me extraña que le hayan dicho, mira, tú has estado muy lejos de Cuba y el año que viene puede ser que necesitemos tener una mayor interlocución con La Habana. Incluso no descartaría la posibilidad de que estén manejando alguna hipótesis en la que Maduro ya, seguramente el año que viene, puede que Maduro ya tenga orden de captura, José Antonio. Y eso puede crear un escenario en Venezuela, un escenario de una presión internacional con los capitostes del régimen señalados como responsables de crímenes de lesa humanidad y con órdenes de captura por la Corte Penal Internacional, y un pueblo que se está echando a la calle pidiendo el término de esta noche tan larga y tan tenebrosa para los venezolanos. Entonces no me extraña que estén buscando
pero creo que se han ido a un sitio donde pocas luces pueden encontrar. Bueno, de todos modos siguen siendo los asesores predilectos de ellos, pese a que es un pobre país arruinado, donde solamente pues los del Partido Comunista navegan en glorias propias, pero que el pueblo está pasando hambre. Pero es la inspiración que han escogido. Yo no sé, históricamente pues esto tendrán que pagarlo también, Así porque es. querer que nos parezcamos a Cuba es, yo creo que, o sea, la más malsana intención que pueda tener un funcionario Nosotros no o un podemos dirigente parecer, público. no podemos parecer al pueblo cubano que ha sufrido lo que ha sufrido en sentimientos de solidaridad, en el deseo de que en algún momento alcancen la libertad que tanto ansían y vuelvan a ser un pueblo libre, ¿verdad? Pero aparte de eso, cualquier acercamiento hacia el régimen cubano, hacia asesinos, hacia criminales contrastados como eso, yo creo que eso no puede traer ningún beneficio. Conduce al oscurantismo absoluto. Por supuesto, No por hay supuesto. duda. Bueno, William, de todos modos, el tema está vigente. Maduro con su otitis, no sabemos si le da un mareo y se cae del mareo. Y Diosdado, pues bueno, buscando asesoría por si acaso para ver cómo lo recoge. Así es, así es. Mira, reiterar, ¿no?, que el tema de la persecución política tiene que entenderse como un crimen de lesa humanidad, un crimen continuado, un crimen con los mismos autores, coautores, cómplices y colaboradores desde hace 20 años. Y lo que está ocurriendo con estos 6 sindicalistas es gravísimo porque es la reiteración de lo que hemos venido sufriendo durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, aquí lo hemos hablado con demasiada claridad de parte tuya, y yo creo que Radio Victoria o con eso Televisión, en esta alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, con Reporte Confidencial, en esta producción de Ibrin Corp, estamos alineados con la democracia y la libertad, y en ella seguimos empeñados pues hasta el final de los días. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, José Antonio. Un Un abrazo. abrazo.